¿Veis? Va a transformar todos los metales en oro. Vuelta a hacer lo que yo he dicho, ¿ves? Los influjos de nuevo. Aquí no está recolectando, está cogiendo los influjos. Y ya los procesos de multiplicación es volver a repetir lo mismo, ¿veis? Otra vez lo mismo. Lo que pasa es que como está potenciado ya no te ponen una margarita, ya te ponen un sol. Pero hace realmente lo mismo. Y ahora, fíjate, sale más grande, tiene más potencia y ya es por 100, por 1000, por no sé qué, hasta el infinito. ¿Qué quiere decir por 100, por 1000? Porque si hacéis todo este proceso una vez más, ya en vez de por 10, vale por 100. Es decir, vaya a poder poner muchísimo más metales innobles que lo va a transformar en metales nobles. Pero es que si volvéis a hacer el mismo procedimiento, tal, así hasta 7 veces podéis hacerlo. Porque ya en la séptima es tan sutil, tan sutil, tan sutil, que las láminas no están ordenadas. Espérate, voy a acabar lo que estaba diciendo. Es tan sutil que directamente tenéis como un aire metido. Además, aquí, por ejemplo, no valdría, se escaparía, tiene que ser en un recipiente totalmente hermético. Pues veréis, no veréis nada, ¿sabes? Se verá. Bueno, mentira, sí. Hablaban de que eso era una lámpara perpetua, ¿sabes? Entonces veréis a lo mejor como una especie de fluido que brilla, siempre y cuando no lo tengáis en estas condiciones. Tiene que estar en absoluta oscuridad, porque es la luz que se le roba al sol. Y eso puede durar, hay gente que dice que dura eternamente, otros que duran 100 años, otros que duran 1000. Esta lámina no está en su orden como debería de estar, porque ya la última es que ya ha conseguido la piedra, ¿veis? Que tiene la piedra en la mano, no tiene dos, tiene una porque ha casado las dos de un principio, pero sí deciros que esta lámina, su correcto orden iría, pues, al principio del mercurio filosófico, porque aquí es lo que, este símbolo es el del mercurio filosófico, que me parece muy bonito porque fijaros los dedos está marcando, está diciendo, aquí hay algo, aquí hay un secreto que yo tengo y que viene de arriba. Aquí, cuando hacemos lo de los influjos
y todo el rollo, ya le metemos lupa, ¿vale? Es decir, ponerlo lo mismo, ponerlo en la intemperie, pero con una lupa que potencie, porque ya podemos potenciarlo. Esta, esta lámina se lee así, ¿vale? Tenéis que leerla así. Es importantísimo que la leáis así. Pum. Y entonces, y ordenarla, ¿vale? Si pone 2, 10 y 4, perdón, y 6 o lo que sea, sí, y 6, pues esto va aquí, esta va aquí y esto va aquí. ¿Por qué? Porque esto es el azufre. Esto va a ser el mercurio. Y esto va a ser la mezcla de los dos. ¿Vale? Por eso es una mujer barbuda, porque es la mezcla del hombre y la mujer. Hacéis otra vez la mezcla 2-1. Fijaros que el hombre lleva la luna y la mujer lleva el sol. Por eso es la mujer barbuda. Veis que está en el centro, no os liéis. Fijaros en el centro. Van a hacer la mezcla, por eso la mujer va en el centro. Te está diciendo que tienes el macho, que tienes la hembra y vas a hacer la mezcla aquí, que es donde te va a salir el arco iris, ¿ves? Esto es lo del pavo real. Y la mezcla del mercurio y del azufre te va a dar, perdón, del macho y la hembra te va a dar el mercurio filosofal. La mezcla de esto. Para eso, ya sabéis que hay que calentarlo. Antes de calentarlo hay que llevarlo a su influjo. Si este es lunar, a influjo lunar. Y si este es solar, a influjo solar. Y con lupa. Ya no dejamos de mariconadas de translúcido, le ponemos cosas, objetos translúcidos para que no queme la materia. Ya la materia está potenciada. Por eso te está diciendo que la multipliquéis, que le pongáis las lupas. Y ya por último, después de vertirlo, se hace la mezcla. Fijaros la mezcla otra vez, tiene que ser siempre 2-1, no es por la mitad. Aunque veáis una... ¡Oh, la balanza está en equilibrio! Un mojón, ¿sabes? Te digo, está en equilibrio. Te está claramente marcando un 2-1. Y ya después, pues eso. Tenemos el mercurio filosofal. Entonces, pues esta lámina evidentemente no va aquí ni de coña, ¿sabes? Te la han puesto al final para no ponerte tan fácil los procesos que hay que seguir. De hecho, va incluso porque tú sin el mercurio filosofal no puedes hacer la gran obra. Por eso, fijo, aquí tiene crucifixión. La crucifixión es que ya está fijado. Por lo tanto, si ha llegado ahí, es que antes ha sacado el mercurio filosofal. Si ha llegado al rojo, es que antes ha llegado al mercurio filosofal. Y si, pues evidentemente, si estamos en la intemperie, ¿vale? Pues aquí no. Entonces está entre estas. Fijaros qué fácil es sacar las cosas cuando uno ya aprende de alquimia. Está entre esas y aquí están trabajando los procesos y esta, por lo tanto, mira, ya aparece la balanza. Por lo tanto, si aquí está el rojo, la lámina esa tiene que estar aquí. ¿No entendéis o no? Y ya después te pasa esa. Incluso puede ser porque Diana es la mujer y la Margarita recordaron que era el azufre. Incluso puede ser esto una interpretación de la lámina, de lo que hay que hacerle, cómo hay que meterle el fuego, fijar otra vez la balanza. Pero yo os digo yo que creo que no. Cuando lleguemos lo descubriremos, pero estamos a puntito de conseguir la piedra filosofal, señores. O por lo menos, no, mentira, no de conseguir la piedra filosofal, sino de conseguir la receta de la piedra filosofal. Y esto es por ensayo y error. Y cuando lleguemos a esta página, pues lo procederemos de... primero hacemos esos procesos y después hacemos esto. Y si la cagamos, pues ya vemos y decimos, bueno, no nos queda nada, ¿sabes? Te digo, nos queda ponerlo en práctica y ver, como yo he dicho siempre, por ensayo y error. Pero solo en una cosa. No nos queda tanto como habéis visto la explicación, la lógica, las cosas que nos salen. Por favor, señores. Si esto existe, esto es de verdad, yo ya lo he dicho. En el máster que hice está, no pudieron comprobar que lo que yo decía me lo estaba marcando, ¿sabes? Porque
Y realmente eso es lo que he hecho. Mira, estos son botellas congeladas a la intemperie haciendo esto. Y esto es de un máster. Esto, señores, es de un máster. Esto lo han visto un tribunal de doctores y me lo ha dado por bueno. Y estoy haciendo los procesos de la... Este es Vulcano, estas son las sales. Este es el agua, ¿ves? Tiene que estar así. Así es como tiene que estar. ¿Lo veis o no? Este es el color de los orbes atrapados en el agua. Y esto es el color de cuando lo estamos quemando, que si os estáis fijando, ya aquí está más translúcida, porque le he bajado el calor, ya no está tan amarilla. Sin embargo, esas sales marrones que lo he hecho a posta para que veáis que se quema la materia, eso lo voy aquí, lo tengo que tirar, pero vaya, isofacto. Y he demostrado que existe la piedra filosofal, y ya os digo, mira, todo esto lo hemos explicado. Y no lo voy a explicar, es que no lo voy a explicar más. Y aquí está todo, en el arte es que está todo. Este es el nigredo, este es el albedo, este es el rubedo. Y el nigredo se consigue del aire, el aire primaveral, céfiro, que acordarse que el negro lleva encerrado al macho y la hembra juntos. La concha, todo esto, no lo siento, es que no puedo hablar de esto. No voy a hablar porque me voy a repetir 1500 veces. Os vais a la asignatura que os tenéis que ir, que me parece que es la de alquimia. Y ahí lo tenéis todo, ¿vale o no? Y ya, eso sí, os he mostrado hasta dónde hemos llegado haciendo un especial de la recolecta del rocío, de lo que tenemos y tal. Y lo único que quería era enseñaros el proceso entero. Ya a medida que vayamos avanzando en la práctica, pues iré subiendo cómo se va haciendo, porque seguramente que habrán detallitos que tendré que enseñaros y os lo enseñaré con la práctica, que es como se enseñan estas cosas. Pues bueno, chavales, espero que os haya gustado y recordar, darle a like, suscribirse y nos vemos en la siguiente toma, como siempre.